Aquí comienza RCR Deportes. Acompáñenos a analizar los diversos acontecimientos deportivos a nivel nacional, internacional, regional y polideportivos, bajo la conducción de Alexander Nicoletti. Bienvenidos. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de RCR Deportes y también un saludo especial a nuestros amigos de Radio Onda Ciudadana que nos están sintonizando a esta hora de la tarde, y vamos a comenzar las informaciones del día de hoy con todo lo que viene aconteciendo en el plano nacional e internacional, ya que el día jueves iniciará una nueva edición, o mejor dicho, la tercera fecha de las eliminatorias rumbo al Mundial del 2026. Nuestra selección, la selección peruana, enfrentará a Chile en el denominado Clásico del Pacífico, una nueva edición del Clásico del Pacífico, y ya luego la selección peruana de fútbol estará enfrentando a la vigente campeona del mundo, como lo es Argentina, el próximo martes 17 de octubre en el Estadio Nacional. Para ello ya se sabe quiénes son los convocados de manera oficial, ya se sabe quiénes van a estar para que Juan Máximo Reynoso los pueda necesitar, los pueda utilizar en estos dos partidos, tanto el de Chile como el partido ante la selección de Argentina. Pero vamos a comenzar con las informaciones del día de hoy y vamos a hablar del primer microciclo de la selección peruana sub-23. La selección peruana sub-23 va a empezar a prepararse para el preolímpico del próximo año. José del Solar dio a conocer la convocatoria de 24 jugadores que trabajan en el primer equipo, en el primer microciclo, que será del 9 al 16 de octubre, ¿no? Ya comenzó este microciclo, va a ser ya comenzó el día 9 y se extenderá hasta el próximo 16 de octubre. Casi todos los jugadores pertenecen a la Liga 1 Exxon, pero hay tres que llegarán desde afuera: Alessandro Burlamaqui del Intercity, Catriel Cabellos de Racing y Enrique Peña del Real Valladolid. Son los nombres que más resaltan en la lista de convocados. También hay nombres ya conocidos en el medio local, como Kenji Cabrera, Carlos Ascuez, Leonardo Rugel y Thiago Cantoro. Los trabajos estarán a cargo de José Guillermo del Solar, jefe de la Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana de Fútbol, para preparar al equipo de cara al preolímpico que se va a jugar a inicios del próximo año en Venezuela. Los convocados para este microciclo que está comandando José del Solar son: en la parte de los arqueros está Enrique, Rodríguez y Nolasco. En la defensa está Guamán, Villacorta, Llovera, Saba, Pósito, Cabero, Rugel, Quiñones y Lora. En el mediocampo se encuentra Cabellos, Rojas, Ascuez, Burlamaqui, Aguirre y Correa. En la parte delantera está Cabrera, Peña, Cantoro, Infante, Latorre y Larios, ¿no? Entonces estos son los convocados para el microciclo de la selección peruana sub-23 que se va a realizar en Venezuela, ¿no? Entonces, esto es lo que viene sucediendo referente a la selección peruana sub-23, lo que va a suceder de aquí en adelante en Venezuela, y también todo lo que vaya a acontecer con la selección peruana sub-23, y ojalá, obviamente, que le vaya bien en este proceso de este preolímpico, ¿no?, que va a iniciar en Venezuela. Por otro lado, vamos a hablar también de las fechas donde nuestra selección femenina va a enfrentar a la selección ecuatoriana. La selección femenina de fútbol, que lidera la entrenadora brasileña Emily Lima, sostendrá 2 partidos amistosos preparatorios ante Ecuador. Las fechas serán entre 28 y 31 de octubre en la ciudad de Quito. Cabe señalar que la entrenadora de la selección peruana presentó la lista de convocadas para estos partidos, entre los que se encuentran Marjorie Sánchez y Emily Flores de Alianza Lima, Luz Campodónico y Cindy Novoa de Universitario de Deportes. Bien, entonces todo esto es lo que viene relacionado a la selección sub-23, a la selección femenina. Vamos a seguir hablando de la selección peruana, ya que, como bien lo dije, va a iniciar la tercera fecha de estas eliminatorias el próximo jueves 12 de octubre y continuará
el próximo martes 17. Pero para ello, para hablar de la actualidad de las elecciones, de cómo se están preparando cada una de ellas y las expectativas que hay referente a este inicio de la tercera fecha, vamos a enlazarnos vía Zoom con Brian Guayasamín. Él es periodista deportivo en área deportiva y vamos a hablar con Brian sobre la selección ecuatoriana, qué es lo que viene haciendo Ecuador, las expectativas que hay por esta nueva fecha que prácticamente estará para Ecuador, claro, está iniciando, ¿no? Este mundial, o mejor dicho, estas eliminatorias para el próximo mundial del 2026. Brian, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte, bienvenido a RCR Deportes. Hola, ¿qué tal, Santino? Qué gusto saludarte a ti, a todos los hermanos peruanos, listos para poder compartir e intercambiar ideas en cuanto a la selección ecuatoriana de fútbol y a lo que será esta fecha número 3, no solo para Ecuador, sino para el resto de selecciones sudamericanas, quitando Argentina y Brasil. Lo importante de esta doble fecha, ¿no? En el mes de octubre, para el objetivo, ¿no? Que es clasificar a la siguiente Copa del Mundo. Y ese es el objetivo de toda selección hoy en día, Brian. Ya sabemos que muchas selecciones tienen ese recambio generacional, están contando con nuevas caras, nuevos rostros para que puedan alimentar un poco más a cada selección nacional. Ahora, referente a Ecuador, ¿cómo tú ves a Ecuador luego de la primera fecha? Ahora, en esta tercera fecha, que tendrán un rival también complicado y duro al frente, ¿cómo ven y con qué expectativas se espera este partido ante Ecuador el próximo 12 de octubre? Sí, la verdad es que en Ecuador hay bastante expectativa por lo que será en esta doble jornada por eliminatorias, sobre todo por lo visto ya en cancha, ¿no? Ecuador terminó, o más bien empezó esta eliminatoria con un durísimo rival como lo fue Argentina, nada más y nada menos que en el más monumental, un partido que si no es por una genialidad de Leo Messi, Ecuador merecía venirse por lo menos con un punto desde Argentina. Hicimos un muy buen partido en condición de visitante, lo cual a nosotros ya nos da una idea de cómo Ecuador va a ir y jugarle a Bolivia, que es otra selección, otro contexto, el tema de la altura, si se quiere, ya vamos a topar ese tema. Luego acá en condición de local como que se nos quiso complicar un poco con un combinado uruguayo, que ojo con Uruguay, ¿eh? Es un equipo jovencito, me parece que tiene el promedio de edad más joven en esta eliminatoria, no se cansan nunca, esos chicos corren mucho, además tienen un viejo zorro del fútbol como lo es Marcelo Bielsa. Se le complicó a Ecuador, pero lo sacó avanti, sumó 13 puntos que eran importantes para pagar esta deuda de menos 3 puntos por el caso Byron Castillo, que por cierto ya se ha confirmado y Ecuador está a la espera de la decisión. ¿A qué me refiero con esto? Ecuador ya asistió a los tribunales federales suizos, que es lo que indica la ley, para que se le apelen, ¿no? Para apelar estos 3 puntos que se le quitó mediante el fallo del TAS. Entonces estamos a la espera y confiamos en que mediante los tribunales federales suizos Ecuador pueda recuperar esos 3 puntos. Hoy por hoy Ecuador está con 0. Si es que nos dan nuevamente estos 3 puntos, Ecuador ya tendría 3, ¿no? Que sería muy importante, pero habrá que esperar esa decisión. En cuanto a lo que tiene que ver con Bolivia, estamos realmente con muchas expectativas. ¿Por qué motivo? Y yo no lo digo yo, lo dice la prensa boliviana. Ecuador hoy por hoy es Alemania ante Bolivia. Ecuador hoy por hoy es Alemania ante Bolivia. Lo digo y lo dicen ellos por los números. Bolivia no le gana a Ecuador desde el proceso eliminatorio a Francia 1998. Es decir, ha pasado bastante ya, ¿no? Entonces, Ecuador tiene muchas expectativas de ir a jugar en Bolivia. Generalmente es un reducto en donde si no se gana, por lo menos se empata. Pero de que sumamos, sumamos. Entonces, las expectativas son altas. Si bien tenemos la ausencia de Pervis Estupiñán por lesión, el jugador del Brighton de Inglaterra, pero confiamos en que con los otros muchachos que han sido convocados, en su mayoría jugadores del Independiente del Valle, Ecuador vaya a Bolivia y haga un buen papel. Ahora, Brian, también hay un tema importante y es que en su momento se había conocido, claro, ya tienen estos menos 3 puntos, digamos, saldados, por así decirlo, y ya se podía empezar una nueva historia con Ecuador en estas eliminatorias. Pero hay un factor también importante y es el caso de Gustavo Alfaro, ¿no? Que también había interpuesto una demanda al mismo Ecuador y era muy posible, claro, todavía está en investigaciones, pero era si es Sí. que estas investigaciones se dan, ¿no? Son correctas, se le podría quitar más puntos inclusive a Ecuador y ahí sí se podría dar un tema de preocupación mucho más
para la selección ecuatoriana si es que se da. Sí, pero a ver, esto se ha hablado bastante acá en Ecuador, pero eso no va a ocurrir. No va a ocurrir en cuanto a temas legales por el caso de una deuda con el timonel, en este caso con Alfaro. A Ecuador se le puede sancionar en cuanto a tema económico, ¿no es cierto? Es decir, tal vez un poco más en el tema del pago, pero no a una disminución de puntos. Eso que quede claro, eso no va a pasar con Ecuador. Eso se ha venido diciendo, pero no va a ocurrir porque hasta donde yo tengo entendido y las investigaciones que hemos realizado, en cuanto al marco legal, no da para que Ecuador pierda 3 puntos por ese caso, ¿no? Muy diferente fue el tema Byron Castillo, por el tema de la nacionalidad y demás, pero con lo que tiene que ver con Alfaro, eso no va a ocurrir. Además, que ya se ha llegado a un acuerdo con Alfaro, y es que él está recibiendo, o la federación pretende pagarle, con lo que con lo que vaya entrando de las taquillas, ¿no? Ya tanto con el partido que fue contra Uruguay y lo propio con este partido que será con Colombia. Con eso espera la Federación Ecuatoriana de Fútbol ir saldando esa deuda con Alfaro, pero quítele esa preocupación a los ecuatorianos, que menos 3 puntos por ese lado no van a ver. Bien, Brian, sí, siempre es importante señalar esto porque como tú bien lo dices, muchos estuvo hablando sobre la posibilidad de una quita de puntos, que nuevamente Ecuador entre en este limbo sin salida, por así decirlo, ¿no? Y que tenga este peso y este factor en estas eliminatorias, sabiendo que es muy compleja, muy difícil las eliminatorias sudamericanas. Ahora, Brian, ¿qué esperan ustedes? ¿Qué esperan ahí en Ecuador para el encuentro ante Bolivia? ¿No? Es un encuentro complicado, es un encuentro donde sabemos que Bolivia por ciertos momentos es difícil en la altura de La Paz, pero también Ecuador tiene con qué, ¿no? Lo ha demostrado ante Uruguay en la última fecha pasada. Pero ¿cómo ves tú a la selección y cómo llegan para este partido? La verdad que Ecuador llega muy bien. Ecuador llega muy bien, se tenía un poco de dudas sobre el caso de Moisés Caicedo. Pochettino salió a hablar este fin de semana, dijo que no pasa nada con Caicedo, de hecho jugó titular y los 90 minutos el fin de semana en la Premier, en donde ganó, por cierto, el Chelsea. Así que nuestra principal figura y nuestro punto angular está a 10 puntos y con él le confiamos. Luego lo tenemos a Egner Valencia, que viene de hacer un muy buen papel en Copa Libertadores este fin de semana. Anotó en el clásico contra Gremio de Luis Suárez. Se reencontró con el gol Egner Valencia, que recordemos fue muy criticado por la eliminación en Copa Libertadores, pero que viene fino nuestro capitán y goleador. En la parte de atrás, Ecuador llega muy bien defensivamente, porque vienen jugando Félix Torres en México, William Pacho y Piero Hincapié en Alemania. Es decir, vienen teniendo ritmo. Por la derecha, Ángelo Preciado viene jugando. Por izquierda está la duda. Ante la ausencia de Pervis Estupiñán, hoy por hoy la duda acá en Ecuador es si va Johanner Chávez o va Beder Caicedo, los dos jugadores del Independiente del Valle. Cualquiera de los dos que tome el rol de Pervis Estupiñán, estoy seguro que lo va a hacer bastante bien, teniendo en cuenta de que ellos ya están adaptados a la altura. Si bien Bolivia presenta un grado más alto, pero para Ecuador, ya le digo, históricamente no ha sido un reducto cuco, no ha sido un reducto complicado, digamos. Así que las expectativas de parte de Ecuador son bastante altas. Como digo, un punto sería poco. O sea, un punto, Ecuador se venga con un empate, para Ecuador sería poco, realmente. Ecuador va con la consigna de sumar de a 3. Esa es la realidad. Ha sido convocado ya Jordi Caicedo, que viene haciendo goles todos los fines de semana en México. La ausencia y la gran sorpresa de este combinado es que no lo convocaron a Gonzalo Plata. Gonzalo Plata, que en el 2019 fue balón de bronce en el Mundial jugado en Polonia, ¿no? No va Gonzalo Plata porque recordemos, decidió irse a jugar en Qatar, recibió muchas críticas desde la prensa de Ecuador porque dijeron que eligió el dinero antes que el tema deportivo y ya le está pasando factura. No ha sido convocado Gonzalo Plata. Quien sí ha sido convocado es John Yeboah. Acá lo tengo, John Yeboah, que es de madre ecuatoriana, padre ganés y nacido en Alemania. Este chico incluso jugó para la sub-17 de Alemania y ahora lo que hace Félix Sánchez, el técnico de Ecuador, es muy importante porque lo trae, lo convoca, estoy seguro que va a tener minutos para ya bloquearlo y que sea una alternativa importante para nuestra tricolor. Y eso es importante, ¿no? Porque siempre se está viendo que
tiene que haber mayor oportunidades para otros chicos, para otros jugadores y también de vez en cuando para que las selecciones nacionales tengan ese respiro, ese aire, ¿no? Sabiendo que ya poco a poco las cosas van cambiando y sobre todo el recambio generacional también tiene que estar mediante, ¿no? Y ver ese recambio generacional en toda selección. Ahora, Brian, ¿tú estás de acuerdo, conforme con la convocatoria de el técnico de Ecuador? ¿Estás conforme? Pero ya no dijiste que para ti y para todos no fue una sorpresa que no esté Gonzalo Plata convocado para estos partidos, pero en general, en líneas generales, ¿estás de acuerdo con esta convocatoria? Estoy más de acuerdo con esta convocatoria que con la primera, sí señor, porque en esta convocatoria por lo menos ya lo lleva a Jordi Caicedo, que no lo hizo en la primera doble jornada. Aún nos queda ese sinsabor de que, por ejemplo, no lo convoque a Campana, a Leo Campana, compañero de Messi en el Inter de Miami. Acá ha sido muy criticado Félix Sánchez por la ausencia de Leo Campana. Le dicen, bueno, ¿hasta cuándo? El chico está haciendo goles todos los fines de semana, ¿qué esperan para convocarlo? Y lo propio Dixon Arroyo, que también es compañero de Messi en el Inter de Miami. Salvo ellos dos, me parece que el resto están los que tienen que estar. Me encantaría que esté Jackson Méndez, pero lastimosamente ni la ve en el Sao Paulo de Brasil. Se habla de que puede ir al fútbol europeo, ojalá y sea así. Hablamos de Turquía especialmente, ojalá y sea así, porque Jackson Méndez fue una de las figuras de Ecuador en el último mundial y tiene que estar. A quien también ya lo convoca, y por eso también estoy conforme con la convocatoria de Félix Sánchez, es a Alan Franco, que juega en el Atlético Mineiro. Alan Franco es de esos jugadores que son nacidos para estar en la selección, que se ponen la amarilla y rinde siempre. Luego hay otras sorpresas, como por ejemplo la convocatoria de Luis Segovia, del fútbol de Bélgica, lo lleva en vez de Arboleda, que está en el Sao Paulo. Claro, esto se entiende un poquito más porque Arboleda venía con una especie de molestias físicas, por ende decide no arriesgarlo y lo trae a Segovia. Y luego el resto están los que tienen que estar. Realmente en líneas generales es una buena convocatoria de Ecuador. Por ahí nos queda un poquito el sinsabor de que Campana todavía no está, pero por lo menos ya está Jordi Caicedo para darle una mano a Ener Valencia ahí arriba en el ataque. Ahora, Brian, aparte quiero hacerte otra consulta y creo que la pregunta que te voy a hacer, creo que siempre se ha hecho y siempre ha habido, no sé si tanta polémica, pero siempre ideas distintas, ¿no? El tema de los jugadores nacionalizados. ¿Crees que esta situación, porque muchas selecciones hacen esto, ¿no? Que tienen jugadores de repente que viven en el extranjero o tienen familia del extranjero que tienen ascendencia o raíces, ¿no? Tanto puede ser ecuatoriana, boliviana, peruana, ¿no? X países, pero siempre se ha dicho que por qué se nacionaliza a jugadores de otros lados o otras partes si tienes un importante número de jugadores del plano local. ¿Crees que eso es importante? ¿Crees que se deba de seguir nacionalizando a jugadores fuera del país de origen, por así decirlo, para que puedan en algún momento vestir la casaquilla nacional? A ver, hay dos casos acá y yo voy a ser muy, muy claro. Yo estoy de acuerdo en que convoquen a jugadores con descendencia ecuatoriana, como el caso de John Yeboah, de madre ecuatoriana. No tengo ningún problema con eso y me parece que es correcto. Son elegibles porque tienen la nacionalidad ecuatoriana. No estoy de acuerdo cuando un extranjero llega acá a la liga local, ¿no es cierto? Háblese de Colombia, Ecuador, Perú. Hace 2 temporadas regularmente buenas, dígale usted, y que ya al tercer año lo quieran nacionalizar sí o sí y encima que juegue titular en la selección. Acá ha pasado, o la presión de un sector de la prensa quiere vender eso. Yo ahí no estoy de acuerdo. Si es que llega un extranjero a la liga local, que pase algunos años y que se gane el nacionalizarse. ¿Sabe qué? Por ejemplo, ¿quién? Hernán Galíndez, que es el arquero titular de la selección ecuatoriana. Hernán Galíndez lleva jugando en nuestro fútbol más de 10 años. O sea, ok, jugó 10 años, conoce nuestro país, sus hijos son nacidos acá, conoce nuestro fútbol, la idiosincrasia del mismo, se ha ganado, digo yo, la posibilidad de nacionalizarse sin tener descendencia, pero por todo lo que ha aportado a nuestro balompié para estar en la selección. No estoy de acuerdo
que vengan jugadores del exterior, hagan 1 o 2 años medio, y que ya los quieran llevar a la selección. Eso yo no estoy de acuerdo, lo digo rotundamente, porque hay que apoyar al jugador joven. En Ecuador, en Perú, en Colombia, en Chile, donde sea, hay que apoyar a las canteras. Y si usted trae a un jugador extranjero y lo nacionaliza y lo lleva a la selección, lo que hace es quitarle espacio a los muchachos, a los jovencitos. Entonces no estoy de acuerdo. Estoy sí de acuerdo que convoquen a alguien que tenga descendencia ecuatoriana, como el caso de John Yeoa. Me parece muy bien, perfecto. Y estoy de acuerdo que nacionalicen a extranjeros que hayan jugado en nuestro fútbol, pero ya bastantes años, más de 10 años. Pero menos de eso no. Un rotundo no al tema de los nacionalizados. Ahora, Brian, saliendo un poco del tema de las eliminatorias, y es importante también señalarlo y aprovechando que te tengo enlazado, va a haber una final de Copa Sudamericana entre Fortaleza y LDU de Quito. ¿Cómo y con qué expectativas se espera este encuentro? Que va a ser, si mal no me equivoco, la final se va a jugar el 28 de octubre, sábado 28 de octubre. Sí. ¿Cómo están ustedes allá en Ecuador esperando el partido, palpitando este encuentro? Porque va a ser un encuentro muy complicado, muy duro también, ¿no? Pero LDU tiene también con qué poder ganar esta Copa Sudamericana. No, por supuesto. Y acá las expectativas son muy altas porque Liga de Quito tuvo que esperar 12 años para volver a estar en la cúspide del fútbol internacional. Recordemos que antes de Independiente del Valle, quien sacaba la cara por el fútbol ecuatoriano fue Liga de Quito, llegando a ganar 4 torneos internacionales, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, 2 recopas, vicecampeona del mundo contra el Manchester United de Ferguson, de Ronaldo y compañía. Entonces fue complicado, hubo una transición bastante amplia para que aparezca otro equipo como el Independiente del Valle y levante nuestra bandera. Ahora Liga se acordó de la casta, se acordó de esa mística que tenía, en gran parte por las buenas contrataciones de este año, entre ellos, y usted se acordará, Santino, lo hablábamos en la última entrevista, con el tema de Paolo Guerrero. Ujú. O sea, Paolo Guerrero llegó acá con muchas expectativas y vaya que ha dado la talla. Un Paolo Guerrero que está en enero, me parece que cumple ya 40 años, y la manera en la que está jugando, la vigencia de un tipo que ha pasado por varias canchas alrededor del mundo, él fue vital, de hecho, para que Liga clasifique hasta final, porque en el resultado de acá, 3-0 en la ida ante Defensa y Justicia, Paolo Guerrero se manda doblete, y de qué manera, qué golazos. Él es el que termina abriendo este sendero para que Liga vaya a la vuelta en Argentina y lo sepa contener, lo sepa manejar y se haya clasificado a la final. Ahora, hay mucha expectativa. Acá viendo lo que hacía Fortaleza y lo que hacía el otro equipo, se me fue, el otro equipo brasileño, Corinthians. Nosotros preferíamos que sea Corinthians, porque además hace poquito lo despidieron al técnico, y porque no tenía tanta hambre de gloria. El otro equipo, Fortaleza, va a llegar con el cuchillo entre los dientes por su primer título internacional. Tienen jugadores muy rápidos por fuera, y habrá que ver cómo Liga logra contrarrestar esto. Que tiene plantel para hacerlo, tiene plantel. Lo que invita a soñar es que es un equipo que tiene jugadores jóvenes con mucho futuro. El caso de Sebastián González, que está tanteado por la Roma, el caso de Óscar Zambrano, que se habla que el Manchester United va a poner más de 5 millones para podérselo llevar a Inglaterra, y jugadores con experiencia como el caso de Paolo Guerrero. Y algo que Liga tiene a favor es que todas las finales que ha jugado contra equipos brasileños las ha ganado. Le ganó a Fluminense la final de la Libertadores, le ganó a Fluminense la final de la Sudamericana y le ganó al Internacional de Porto Alegre la Recopa Sudamericana. Entonces, las expectativas son altas desde acá, desde Ecuador. Y bien, Brian, vamos a seguir de cerca, ¿no? Lo que voy a hacer en este partido final de la Copa Sudamericana. Y claro está, ¿no? Aprovechar, como tú mismo dijiste, a Paolo Guerrero, que todavía, a pesar de la edad que tiene, sigue, ¿no? Sigue jugando, sigue estando en forma, no pierde quizás el nivel competitivo que siempre ha tenido Paolo Guerrero, y obviamente es importante para el equipo, y obviamente es importante para la selección peruana también en estos procesos eliminatorios que son muy complejos, muy difíciles a veces, pero es importante que también esté activo todavía, y obviamente con LDU, que si es que gana la Copa Sudamericana va a ser nuevamente historia, ¿no? Como tú me lo dijiste, sí creo, no sé si me equivoqué, Brian, pero los dos equipos a seguir en Ecuador es Independiente del Valle y LDU de Quito. Totalmente. Hoy por hoy no hay otro proyecto
que esté direccionado como para echarle el ojo. Hoy por hoy, el fútbol ecuatoriano tiene dos estandartes y es el Independiente del Valle y Liga Deportiva Universitaria. Esos dos son los equipos que están sacando la cara por nuestro balompié. Si uno se pone a ver las competiciones europeas, todo ha sido entre brasileños y ecuatorianos. La única liga que aparece ahí para darles la contra a estos dos gigantes es Ecuador. Es Ecuador. Y revise, tanto en Copa Libertadores como en Sudamérica, los únicos equipos que aparecen ahí, salvo Argentina y Brasil, son los ecuatorianos. Mire que a año seguido, Ecuador va a jugar una final de Copa Sudamericana. El actual campeón es ecuatoriano, es Independiente. Y si Liga la gana, la Copa va a tener que irse de Chillofijón a Pomasqui, es decir, está a media hora nada más. Entonces, eso hay que destacar del fútbol ecuatoriano que viene en ascenso y los representantes, claro, sin duda es Independiente y es Liga Deportiva Universitaria. Y en el caso de Paolo Guerrero, claro, a Paolo ya no se le puede decir que corra como corría antes, pero si a Paolo se lo sabe cobijar bien, si a Paolo se lo asiste bien desde las bandas, créame que desde el área es de tal y ni qué decirles, yo no tengo ni que decirles a ustedes que lo conocen más, pero si es que se lo cobija bien, una que tenga no les perdono. Así es. Brian, nuevamente te agradezco por haber estado el día de hoy aquí en el programa. Vamos a seguir hablando ya seguramente luego de culminar las dos fechas dobles de este mes de octubre de las eliminatorias y ya para ir analizando un poco, ¿no?, de lo que deje este mes en estas dos fechas y posteriormente hablar de lo que vaya a venir en la fecha última del año, ¿no?, la que va a ser en noviembre. Nuevamente, Brian, muchísimas gracias por estar el día de hoy en el programa. No, siempre un placer, Santino. Abrazo para ti y para todos los peruanos. Y mucha suerte en esta doble jornada de eliminatorias. Muchas gracias, Brian. Un abrazo también para ti. Bien, amigos, ha sido Brian Guayasamín, él es periodista deportivo en área deportiva desde Ecuador, hablando cómo viene la selección ecuatoriana para la tercera fecha del inicio de las eliminatorias rumbo al Mundial del 2026. Hablamos un poquito de esta final que va a sostener LDU de Quito, Liga Deportiva Universitaria de Quito, contra Fortaleza. Y obviamente hablamos un poco también de Paolo Guerrero, qué es lo que está haciendo Paolo Guerrero en LDU, el jugador diferente, ¿no?, que tiene el equipo ecuatoriano hoy en día. Bien, amigos, nos vamos a una pausa comercial y ya retornamos con más en RCR Deportes. Ya regresamos con RCR Deportes. Compañero, capacítate, mejora tu desempeño en obra, adquiere nuevos conocimientos, consigue nuevas oportunidades laborales. El CONA te capacita en diversos cursos del sector construcción, sin costo adicional y con instituciones de prestigio. CUMPA, marca la diferencia, sé un crack de la construcción. CONA, juntos logramos fortalecer tus capacidades en construcción. Inscríbete llamando al 966-450444, 912-185865 o acércate a nuestra oficina ubicada en Prolongación Cangallo 670, tercer piso, La Victoria. Alto al trabajo infantil. Tomemos conciencia promoviendo la educación. Te lo recuerda RCR, Red de Comunicación Regional. La red que comunica y une al Perú. RCR, la red que comunica y une al Perú. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Integramos y damos voz a las comunidades más alejadas del Perú. Más de 40 emisoras de radio, 30 estaciones de televisión y nuestras redes sociales se unen a diario con la señal de RCR. Integramos a más de 400 localidades en costa, sierra y selva. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú.
Desde 1995, la Superintendencia de Banca y Seguros, AFP, supervisa de manera permanente a la derrama magisterial, que además cuenta con sus propios órganos de control interno, como el Consejo de Vigilancia y un equipo de riesgos y auditoría interna. Derrama Magisterial es la institución de previsión y seguridad social del magisterio peruano, que ofrece la mayor garantía, solidez financiera y seguridad a sus asociados. Derrama Magisterial, seguridad social para los maestros. Ya regresamos con RCR Deportes. Bien amigos, retornamos a este nuevo bloque de RCR Deportes y ya tenemos enlazado vía Zoom a nuestro segundo entrevistado del día de hoy. Estamos hablando del profesor Sebastián González. Él es entrenador del Club Atlético Ixtepec desde México, ¿no? Exactamente desde Oaxaca, México. Vamos a hablar con el profesor Sebastián González para hablar, obviamente, de lo que se viene, de las eliminatorias sudamericanas, hablar exactamente de la selección argentina, cómo ve a la Argentina en estas dos nuevas fechas de eliminatorias, y también hablar un poco de esta polémica que se ha suscitado con lo que ya habíamos conocido hace unos días atrás, hace unas semanas atrás, sobre la elección de Argentina, Paraguay y Uruguay como únicas sedes para albergar los partidos inaugurales del Mundial del 2030, del Mundial del Centenario. Profesor Sebastián González, ¿cómo está? Es un gusto saludarlo y bienvenido nuevamente a RCR Deportes. Santino, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a toda la gente que nos está acompañando y un gran saludo a todos los amigos de Perú, desde aquí, desde México. ¿Cómo estás? Muy bien, profesor Sebastián, muchísimas gracias, ¿no?, por haber aceptado esta comunicación con el programa. Y profesor Sebastián, vamos a empezar quizás por lo más tedioso, por así decirlo, lo más polémico, y es la oficialización, ¿no?, de que Paraguay, Uruguay, Argentina sean sedes del próximo Mundial del año 2030, los partidos inaugurales, y que se jueguen en 3 continentes, algo que nunca antes se ha visto, algo que quizás va a pasar a la historia. Pero pasar a la historia, ¿de qué manera? ¿De buena manera o mala manera? Y acá ya hay otras cosas más que se están involucrando. Profesor Sebastián, ¿cómo usted ve y analiza esta decisión por parte, primero, de FIFA y por parte de Conmebol? Bueno, va a traer mucha controversia, mucha polémica esta decisión. Por ahí es muy fresco, muy novedoso todo lo que estamos aconteciendo, si bien falta mucho para llegar a esa instancia. En primera parte, por ahí teóricamente suena atractivo, suena interesante, porque se conmemora el centenario desde el primer mundial donde se disputó en 1930 en Uruguay, y volver a los orígenes donde se inició una cita mundialista compartiendo con Argentina y Paraguay, conjunto con Uruguay, puede ser teóricamente atractivo, dándole el beneficio al centenario, a la parte atractiva, pero veremos si para ese tiempo, que todavía falta mucho, en la parte práctica, en la parte logística, operativa, cómo estaremos en ese tiempo, ¿no? Obviamente ya hay algunas cuestiones que algunos entrenadores manifiestan inconformidad, alguna gente desde Europa. ¿Por qué? Porque conlleva a que los países debutantes van a tener que trasladarse de un continente a otro, que van a tener más tiempo de descanso, otros van a tener que viajar, y bueno, todos los sinfín y todas las situaciones que conllevan a la parte teórica diagnóstica, ¿no? El tiempo creo que son 11 o 12 días desde el partido inaugural hasta la continuidad del Mundial, que se va a continuar, como bien mencionás, en Europa. Por ahí es novedoso y hasta polémico, pero también hay que abrirse a las novedades, a las actualizaciones, como en su momento en Corea-Japón 2002, 2 países y asiáticos festejaron el Mundial, también fue novedoso en esa época. En 2010 un país africano albergando un mundial, y bueno, así sucesivamente, cuando también había 24 países clasificados, después se fue incrementando la cantidad de países participantes, e inclusive ahora en este próximo mundial, ¿no? México, Canadá y Estados Unidos, 3 países, va a ser la primera vez, y se agregan más países clasificados, entonces siempre va a haber alguna controversia, Santi. Bien, profesor Sebastián, sí, siempre es bueno saber esta situación, ¿no? Porque mucho se está hablando y quienes están y han alzado la voz de protesta, obviamente, son todos nuestros colegas de Chile, ¿no?, que han señalado el por qué nos han sacado de esta
o de esta postulación en conjunto con estos países, con Uruguay, Argentina y Paraguay, para poder albergar el Mundial 2030 o al menos tener los partidos inaugurales, ¿no?, de este Mundial del Centenario. Hay muchos seguramente que se va a ir hablando durante hasta llegar a esa fecha, hasta llegar a ese día, porque aún falta muchísimas cosas por recorrer, ¿no? Pero claro, todavía la polémica va a seguir por ese aspecto. Ahora, profesor, cambiando de tema y entrándonos de lleno ya a lo que va a ser el inicio de la tercera y cuarta fecha de las eliminatorias, ¿cómo usted ve a la selección argentina? ¿No? La vigente campeona del mundo, ha comenzado de buena manera también las eliminatorias, se va a enfrentar contra también un rival muy, muy complejo y luego enfrentará a Perú aquí el próximo martes 17 en el Estadio Nacional. ¿Cómo ve a la selección albiceleste hoy, actualmente, profesor Sebastián? Lo que vemos de la selección argentina que mantiene un plantel a posteriori de salir campeón, si bien Scaloni ha citado 3 caras nuevas, mantiene el gran porcentaje del plantel que salió campeón, se nota que hay armonía, que se nota que los jugadores disfrutan de cada vez que hay una convocatoria, inclusive volvió a citar a Lionel Messi, jugador que no pudo participar contra Bolivia, pero muy bien acompañó a sus compañeros. Vamos a ver si va a poder participar desde el arranque, seguramente sumará algunos minutos, pero en líneas generales el plantel de la selección argentina se lo nota bien, se lo nota confiado, pero no sobrado, porque como bien mencionabas, Paraguay modifica su entrenador, va a debutar Daniel Garnero, siempre es una selección complicada, y sabemos que las eliminatorias de por sí ya son complicadas. Después Argentina tiene que visitar a Perú, y sabemos que siempre la Argentina en Perú siempre se han disputado muy buenos partidos donde se desarrollan partidos muy cerrados, muy parejos. Entonces, acá, independientemente de la ubicación en la tabla para todas las selecciones, siendo local o visita, siempre se dan partidos muy, muy difíciles. Y sobre todo por lo que se está jugando, ¿no? Se está jugando muchas cosas también en esta tercera y cuarta fecha, ya posteriormente será la quinta y sexta, pero siempre es bueno comenzar ganando, siempre es bueno sumar ya sea de a 1 o de 3 puntos para que el objetivo esté más cerca, ¿no? Y obviamente el objetivo de toda selección es clasificar al siguiente mundial que será en México, Estados Unidos y Canadá. Sí, totalmente, totalmente. Fíjate lo que ha demostrado Perú, ha sacado un muy buen punto de visitante visitando a Paraguay. Después, lamentablemente, cuando recibió a Brasil, en el minuto 90, Marquinhos hace el gol. Creo que había hecho un buen partido, un buen planteamiento contra Brasil. A veces es difícil tener esa medición o ese tabulador de merecimientos y ubicación en la tabla, ¿no? Ahora Perú visita Chile, sabiendo la complejidad de lo que es visitar Chile, y después recibirá a la Argentina. Creo que si Perú por lo menos puede sacar 4 de 6 puntos, se va a acomodar muy bien en la tabla. Creo que los planteamientos en anteriores partidos han sido interesantes. Lo que pasa a veces los resultados son confusos o son los que mandan, pero ahora es momento de empezar a sumar a Perú para acomodarse en la tabla, porque se empiezan a dar las combinaciones, y si bien falta muchísimo, esto recién inicia, pero después lo que ha pasado a Perú en otras citas de eliminatorias, después tiene que remar contra la corriente y empezar a sumar puntos, cuando por ahí en su momento, por cuestiones deportivas, no pudo sacarlo, y entonces, ¿para qué dejar al final lo que se puede hacer al principio, ¿no? Entonces, es momento de empezar a sacar puntos para la selección de Perú. Profesor Sebastián, otra consulta que yo le quiero hacer es lo siguiente. Acá se estuvo o se habla mucho sobre los jugadores nacionalizados que van a jugar por la selección. Ahora, la pregunta que yo le hago, profesor Sebastián, es si está bien que se nacionalice a jugadores que viven en el extranjero, que quizás nunca han pisado algún país, de repente nunca han pisado Argentina, nunca han pisado Ecuador, Bolivia, Colombia, etcétera, para que puedan jugar en la selección correspondiente, ¿no? Sabiendo que quizás tienen un buen momento en algún equipo del extranjero, están siendo destacados en sus equipos. ¿Es dable que se haga la nacionalización para que algunos jugadores del extranjero puedan jugar por la selección? ¿O para usted no sería no es lo correcto, mejor dicho?
Obviamente esto va a valer según la idiosincrasia y la cultura del país que va a incorporar a un nacionalizado, a un naturalizado. Esto, yo no estoy en desacuerdo, pero sí creo que tiene que cumplir algunos ciertos requisitos, ¿no? Principalmente el tiempo que lleva la estadía en el país, si conoce el fútbol del cual va a representar, bueno, una serie de requisitos que me parece que son importantes para los valores de la nación que va a representar. Obviamente cuando uno creo que va a naturalizar o a nacionalizar, más allá del momento actual que participe ese jugador, que puede ser muy bueno, también tiene que dejar algo a favor de la selección, ¿no? ¿Por qué algo a favor? Porque si no también se puede ir para los extremos de que se llena de naturalizados y se pierde el objetivo de la participación de los jugadores propiamente nacidos en ese país. También hay que ver cómo está participando o está desarrollando el fútbol juvenil, infantil, juvenil y profesional, la federación o asociación que representa, porque si se está naturalizando es porque quiere decir que está faltando algo en ese país, ¿no? El desarrollo, las metodologías, la formación, quiere decir que hay algo está, no quiere decir que está carente, pero puede llevar a tomarse como tal, ¿no? Entonces acá también en México ha pasado, es un debate de manera permanente en los periodistas aquí en México, donde hay mucha controversia de los jugadores naturalizados, si está bien o no convocarlos a la selección mexicana de fútbol, pero el punto es, si se está convocando, ¿por qué no se está convocando a los mexicanos? ¿Hay algo que está faltando? Bueno, todas las variables que te imaginarás. Entonces esto depende también la cultura, la geografía, la historia futbolística de cada país, en base hacia dónde va la selección de estos jugadores. Yo no estoy en desacuerdo, pero creo que sí tiene que cumplir muchos requisitos para representar al país que lo está convocando. Profesor Sebastián, también dentro de esta quizás polémica que se ha abierto, porque eso viene de mucho antes, ¿no? Pero nuevamente se ha abierto esta polémica, es también un factor que la liga determinada de cada país quizás no sea competitiva, quizás que no sea buena, de repente para los ojos a nivel del exterior, ¿no? Y como bien lo digo, ¿no? El nivel de competencia quizás no es bueno. Por eso también se busca a jugadores que viven en el extranjero para poder nacionalizarlos, traerlos y que se pongan la camiseta del país al que representan. También es por ese motivo, por esa razón, profesor Sebastián. Sí, acá a veces por ahí está un poco a la vista de muchos países, está demeritado el fútbol latinoamericano, pensando que por ahí el que juega en Europa tiene más herramientas o más formación que el que tiene en Sudamérica o en Latinoamérica. ¿Cuántos años le costó a Messi, jugador que en el apogeo de su carrera le costó adaptarse al fútbol de la selección argentina y a las competencias internacionales representando a su país? El fútbol en Europa es muy distinto que el de Latinoamérica. Aquí en la región es mucho más físico, hay más roces, más cerrados los partidos. Entonces, creo que también hay que tener noción del fútbol, ¿no? Que por ahí participe en otra liga, no hay que meditar la liga. ¿Puede estar en baja en calidad? Sí, pero no quiere decir que sea fácil. Lo vemos que por ahí en Copa Libertadores o en Sudamericana, siempre los finalistas, lamentablemente, siempre son los mismos, representando a Brasil o a la Argentina. Cuesta mucho ver a un equipo de otro país hermano que llegue a instancias finales. A veces puede ser por economía, infraestructura, la liga local, como bien mencionás, pero a nivel selección ya la competencia varía y se vuelve más compleja. Entonces, ahí hay un disparador de que hay que ver, evaluar cómo está la liga local a nivel clubes y propiamente esa liga local, cómo puede abastecer a nivel selección en competencia. No sé si me llevo a explicar, Santi. Entonces, son dos fuentes de medición muy distintas. Por ahí la liga en Perú cuesta mucho equipos que lleguen a instancias finales de Copa, pero no quiere decir que la selección sea una selección fácil, al contrario, creo que hay jugadores peruanos muy interesantes, muy buenos, donde pueden dar competencia y quedó demostrado propiamente contra Brasil, un partido totalmente que se definió en el minuto 90, y veremos ahora contra Argentina que va a ser un partido totalmente parejo. Entonces es difícil comparar equipos de liga con una selección de ese país, ¿no? Ahora, profesor Sebastián, justamente hablando de ese tema, ¿por qué muchas veces pasa que la selección es distinta a la liga? ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces, en el caso de Perú, por ejemplo, cuando estuvo Ricardo Gareca, la selección era
era una parte, ¿no? Era una esfera aparte de la realidad que vive el fútbol peruano actualmente. ¿Por qué pasa esa situación y por qué se ve, al menos en algunos países, ¿no? Que quizá la liga local no está bien construida, no está bien constituida, no tiene un buen nivel competitivo, pero una isla es la selección? ¿A qué se debe eso, profesor Sebastián? ¿O se debe a que el pensamiento del técnico, de los que están rodeando a los jugadores de la selección, hacen lo posible para que la selección misma o la selección propiamente tenga objetivos claros y determinados? Creo que la impronta que le ha dado Ricardo fue una impronta de sentido de pertenencia, una impronta de un fútbol de identidad, siempre respaldado con el pueblo de Perú. Siempre Ricardo fue una persona muy arraigada con el pueblo de Perú. Además, la empatía y simpatía que creo que siempre nos ha unido, hermanos de Perú con hermanos de Argentina, creo que eso también fusionó, fue una buena química de fusión. Creo que le dio un toque sobre exaltar todavía más lo que puede demostrar el peruano. Entonces ya nos acostumbró a un fútbol distinto, un fútbol competitivo, demostrando que Perú fue subcampeón de una Copa América, también terminó tercero, metiéndolo al Mundial de Rusia 2018, entonces ya no era sorpresa, era una realidad. Ahora Perú está en una etapa de transición con otro director técnico, entonces tiene que pasar ese proceso normal, pero creo que tenemos que volver a esas raíces, ¿no? El pueblo de Perú tiene que volver a esa esencia, creo que lo hemos hablado en otras charlas, ¿no? Unirse los clubes, por ahí la liga tiene que potenciar las capacidades de los futbolistas, porque se nota en las Copas Libertadores y las Copas Sudamericanas, como bien mencionaba, la diferencia que hay entre equipos de Perú y principalmente con equipos de Brasil, que son antagonistas, sabiendo la infraestructura, la economía que tienen equipos brasileños de repatriar futbolistas que están en Europa. Entonces, no digo de copiar ni imitar, pero sí de potenciar, creo que lo ha mencionado Ricardo en varias oportunidades, mejorar la infraestructura, instalaciones de selección, mejorar la calidad de la liga, y esto es directamente proporcional a la capacidad del futbolista peruano y mejorar a la selección en sí. Entonces son eslabones de una misma cadena, que siempre lo hemos sabido que el jugador peruano tiene muchísima capacidad, tiene talento, lo ha demostrado a lo largo de la historia del fútbol. No es sorpresa, nada más que sí es ponerse manos a la obra y realmente tirar todos para el mismo lado. Claro que sí, profesor Sebastián, no es importante lo que usted está mencionando y todo lo que estamos conversando hoy en día para que también se sepa, ¿no? Se sepa y que las autoridades de cada país puedan también en alguna u otra manera hacer que su liga sea mayor competitiva y que den también resultados a nivel internacional, como Copa Libertadores, Copa Sudamericana, y obviamente hacer que la selección no sea la isla, ¿no? que está aparte, sino que todo sea un conjunto y que se trabaje en conjunto. Profesor Sebastián, yo le agradezco muchísimo por estar el día de hoy aquí en el programa y espero nuevamente tenerlo en otra oportunidad ya para ir también analizando el final de esta fecha de octubre, ¿no? Y ya también ver lo que se viene para noviembre, que es la última fecha de este 2023. Muchísimas gracias, Santi, siempre por la invitación, por la participación. Un gran abrazo a todos los amigos que nos están siguiendo, a RSR Deportes, y desde aquí de Oaxaca, México, les envío un fuerte abrazo y bendiciones para todos ustedes. Listo, profesor Sebastián, muchas gracias. Un fuerte abrazo también para usted. Bien, amigos, ha sido el profesor Sebastián González. Él es entrenador del Atlético Aitepex, sí, del Aitepex, de México, exactamente de Oaxaca, de México, hablando un poco, ¿no? Sobre lo que viene sucediendo, lo que va a suceder este jueves y martes 17 en el inicio de la tercera y cuarta fecha de las eliminatorias rumbo al Mundial del 2026. Nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya retornamos con más en RCR Deportes. Ya regresamos con RCR Deportes. Súmate como auspiciador y participa en el Innovation Days. Inspírate, colabora y crece. 17 y 18 de octubre en la Cámara de Comercio de Lima. Para mí el fútbol y el periodismo es todo, es mi vocación.
desde una final de la Copa de la Amistad hasta una final de un campeonato mundial. Es mi vida el periodismo deportivo, es mi pasión. Los espero lunes, miércoles y viernes en Quiero Fútbol. Síguenos a través de Cable Más Canal 796 y nuestras redes sociales. Canal de YouTube de Menéndez Sports, Facebook de RCR y su página web www.rcrperú.com. Todos los sábados de 6 a 7 de la mañana estaremos en contacto con usted a través de En Concreto, noticias, entrevistas, análisis, comentarios conectados con las regiones del país, informando sobre el sector construcción civil en el Perú. En Concreto llega gracias al auspicio del CONA, con el patrocinio de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. En Concreto, todos los sábados de 6 a 7 de la mañana por esta frecuencia. A través de nuestras redes sociales, Facebook del CONA, Facebook de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, también a través de la página web del CONA, www.conafobicer.com, igualmente a través del Facebook de RCR Perú o en la página web www.rcrperú.com. Aquí estamos siempre unidos y nadie nos podrá vencer. Ya regresamos con RCR Deportes. Bien amigos, retornamos ya a la última parte del programa del día de hoy y antes de finalizar el programa vamos con la convocatoria de la selección peruana de fútbol, que ya se sabe cuál es, pero siempre hay que refrescar un poquito para saber los nombres que estaría utilizando Juan Máximo Reynoso para el partido ante Chile y ante Argentina. En los arqueros convocados para esta fecha doble de eliminatorias está Pedro Galese, Carlos Cáceda y Renato Solís. En la parte de la defensa tenemos a Carlos Zambrano, Alexander Callens, Luis Abrán, Miguel Araujo, Anderson Santamaría, Luis Advíncula, Aldo Corso, Oliver Son, que ha sonado muchísimo Oliver Son para esta convocatoria. Vamos a ver si que Juan Reynoso lo utiliza, porque una cosa es que se ha convocado y otra cosa muy distinta es que vayas a jugar el partido. Vamos a ver qué es lo que hace Juan Máximo Reynoso para este jugador que viene a la selección peruana su primera vez, ¿no? También que se va a poner la casaquilla blanqui roja. También tenemos a Gilman Lora, Miguel Trauco, Marcos López y Nilson Loyola. En el mediocampo tenemos a Renato Tapia, Pedro Aquino, Wilder Cartagena, Sergio Peña, Yosimar Yotun, Christopher González, Jairo Concha y Piero Quispe. Y en la delantera, Franco Sanelato, Andy Polo, Brian Reina, Joao Grimaldo, André Carrillo, Paolo Guerrero, Santiago Ormeño. Santiago Ormeño, que ya anteriormente ha estado en la selección, debutó justamente anteriormente con Ricardo Gareca en uno de los partidos amistosos que tuvo Perú. No le fue bien, no le ha ido bien a Perú, estando en Perú, jugando por Perú, y al contrario ha tenido muchas críticas Santiago Ormeño con su accionar y su actuar dentro de la selección peruana de fútbol. Pero vamos a ver, Reynoso le está dando una nueva oportunidad, y además que Reynoso ya lo conoce, lo ha dirigido en los equipos donde él ha estado anteriormente en México, ¿no? Y el último es Fabricio Roca, que está en esta convocatoria para la fecha doble de este mes de octubre, tanto el 12 y 17 de octubre. Bien amigos, esto ha sido todo por el día de hoy aquí en RCR Deportes, y conmigo será hasta el día de mañana en otra edición del programa. Permiso amigos. Bien, todavía sí, seguimos me están indicando que tenemos un minuto más de informaciones, ¿no? Vamos a seguir con estas informaciones, que también es importante señalarlo, y vamos a hablar sobre el estadio Monumental de Santiago,
que se va a jugar a puertas del Chile versus Perú, ¿no? El nuevo estadio que se va a jugar el Chile contra Perú es el estadio donde hace de local Colo-Colo de Chile, pero hay mucha polémica por este estadio, ya que muchos dicen que no está bien, sobre todo en la cancha de fútbol. Vamos a ver qué es lo que vaya a suceder el día que juegue Chile contra Perú, pero ya eso lo estaremos ampliando, lo vamos a analizar un poquito más el día de mañana y vamos a ver qué es lo que vaya a suceder con la selección peruana ante Chile este jueves 12 de octubre por la tercera jornada de las eliminatorias rumbo al Mundial del 2026. Ahora sí, amigos, nos despedimos y conmigo será hasta el día de mañana en otra edición de RCR Deportes. Esto fue RCR Deportes. Retornamos mañana con más información del mundo deportivo.